Bienvenidos a nuestra inmersión en el amor y en la guerra. La nueva novela de Ildefonso Falcones. Sé que muchos de ustedes, como yo, están emocionados por este lanzamiento. Es la tercera parte de la saga de la Catedral del Mar, continuando la historia de la familia Estañol en la Barcelona del siglo XV. Exacto. Y justo en medio del Renacimiento, un momento histórico crucial que seguramente tendrá un impacto significativo en la trama. Precisamente, eso es lo que me intriga. ¿Cómo crees que Falcones entrelazará los eventos históricos del Renacimiento con la vida de los personajes? La sinopsis nos dice que seguiremos al nieto de Arnau Estañol, también llamado Arnau, mientras se enfrenta a la repentina desaparición de su hijastra Marina. Bueno, el Renacimiento fue un periodo de grandes cambios, sociales, políticos e intelectuales. El resurgimiento del humanismo, la invención de la imprenta y los viajes de exploración al Nuevo Mundo. Por mencionar algunos, todos estos elementos podrían influir en la historia de maneras que aún no podemos imaginar. Es fascinante. Y hablando de Falcones, su estilo narrativo siempre me ha cautivado. La forma en que describe la Barcelona medieval, la construcción de la catedral en el primer libro, es realmente impresionante. ¿Crees que mantendrá ese nivel de detalle histórico en el amor y en la guerra? Sin duda, Falcones es conocido por su meticulosa investigación histórica. Recuerda cómo en la Catedral del Mar no solo nos transportó a la época, sino que también nos hizo sentir parte de la construcción de la catedral. Era como si pudiéramos oler la piedra, escuchar el martilleo y sentir el peso de la historia en cada página. Totalmente. Y eso me lleva a otra pregunta. ¿Cómo crees que se desarrollará la trama del secuestro de Marina? ¿Estará relacionada con las intrigas políticas del Renacimiento o será un asunto más personal? Es difícil predecirlo con certeza, pero dado el título de la novela, En el amor y en la guerra, podemos esperar que ambos elementos jueguen un papel crucial. Quizás el secuestro sea una consecuencia de las rivalidades entre familias nobles o facciones políticas. ¡Qué intriga! Y conociendo la habilidad de Falcones para crear personajes complejos, me pregunto qué motivaciones ocultará Marina. ¿Será una víctima pasiva o tomará un rol más activo en su propio destino? Esa es una excelente pregunta. En Herederos de la Tierra, Hugo Yor, aunque inicialmente era un joven vulnerable, demostró una gran fortaleza y determinación para superar las adversidades. Quizás Marina siga un camino similar, desafiando las expectativas y convirtiéndose en un personaje clave en la lucha por su libertad. Sería fantástico ver a Falcones explorando la fuerza femenina en un contexto histórico como el Renacimiento. Y hablando de personajes, ¿crees que veremos algún guiño a personajes de las novelas anteriores? ¿Quizás algún descendiente de Hugo Yor? No me sorprendería. A Falcones le gusta conectar sus historias a través de personajes y eventos. Recordemos que Herederos de la Tierra empieza 30 años después de la Catedral del Mar, y encontramos a personajes que ya conocíamos, como Joan, el hijo de Arnau. Es probable que veamos algunos rostros familiares en el amor y en la guerra, añadiendo capas de profundidad a la trama. Estoy deseando descubrirlo. Y por supuesto, no podemos olvidar el elemento romántico. ¿Crees que Arnau encontrará el amor en medio de la búsqueda de su hijastra? El amor siempre ha tenido un lugar importante en las novelas de Falcones, si bien la Catedral del Mar nos mostró un amor épico. Herederos de la Tierra exploró un amor más pragmático, con Hugo buscando seguridad y estabilidad para su familia. Me pregunto qué tipo de amor nos presentará Falcones en el amor y en la guerra. ¿Será un amor apasionado, prohibido, o quizás un amor que trascienda las barreras sociales? Tantas posibilidades. Son dos preguntas sin respuesta. Realmente me has dejado con ganas de devorar el libro en cuanto salga. Yo igual me le... La espera se hace eterna. Y a ti, querido oyente, ¿qué te llama más la atención de esta nueva novela? ¿Has leído La Catedral del Mar y Herederos de la Tierra? ¿Cuáles son tus expectativas? Déjanos tus comentarios. Y no olvides, en la descripción del podcast encontrarás un enlace para que puedas escuchar el audiolibro de forma gratuita con Audible. Retomando nuestra inversión en el amor y en la guerra, me gustaría profundizar en el contexto histórico de la novela. Has mencionado el Renacimiento como un factor clave, pero para nuestros oyentes que no estén familiarizados con este periodo, ¿podrías explicarnos un poco más sobre su significado? Claro que sí. El Renacimiento, como su nombre indica, representó un renacer cultural e intelectual en Europa tras la Edad Media. Fue una época de grandes descubrimientos, inventos, y un florecimiento de las artes y las ciencias. ¿Y qué aspectos del Renacimiento crees que podrían tener mayor relevancia en la novela de Falcones? Bueno, en primer lugar, el humanismo. Un movimiento intelectual que puso al ser humano en el centro de la reflexión. Los humanistas se inspiraron en la cultura clásica de Grecia y Roma y promovieron la razón, la ética y el conocimiento. Este cambio de pensamiento podría reflejarse en la forma en que los personajes de Falcones enfrentan sus dilemas morales y buscan soluciones a los conflictos. Tiene sentido. Y en cuanto a la tecnología, ¿qué inventos de la época podrían influir en la trama? Sin duda, la invención de la imprenta por Gutenberg a mediados del siglo XV fue un hito fundamental.
permitió la difusión masiva de libros y conocimientos, lo que a su vez impulsó nuevas ideas y cuestionó las estructuras de poder existentes. En la novela, la imprenta podría jugar un papel importante en la propagación de información o incluso en la creación de propaganda política. Imagino las intrigas que podrían surgir a partir de la difusión de información impresa. Y hablando de poder, ¿cómo era el panorama político en la Europa renacentista? Había mucha inestabilidad. Sí, la Europa del siglo XV era un hervidero de tensiones políticas. Los reinos se expandían, las alianzas cambiaban constantemente y las guerras eran frecuentes. La península ibérica, en particular, vivía un momento crucial con la consolidación de los reinos de Castilla y Aragón y la expulsión de los musulmanes de Granada. Todo esto podría crear un escenario de gran incertidumbre e intriga para la historia de Arnau y Marina. Es fascinante pensar cómo estos eventos históricos a gran escala podrían afectar las vidas de los personajes a nivel individual. Y en cuanto a la vida cotidiana en Barcelona, ¿qué detalles crees que Falcones podría destacar en su novela? Bueno, Barcelona en el siglo XV era una ciudad vibrante y cosmopolita, un importante centro comercial en el Mediterráneo. Falcones seguramente nos mostrará la riqueza de su arquitectura gótica, la mezcla de culturas y lenguas en sus calles, y el bullicio de su puerto. Quizás nos lleve a través de los mercados llenos de especies exóticas, o nos describa las fiestas y procesiones religiosas que animaban la vida en la ciudad. Ya puedo imaginarme esos escenarios llenos de vida. Y hablando de detalles, ¿qué sabes sobre la vestimenta y la moda en la Barcelona renacentista? ¿Crees que Falcones se centrará en la opulencia de la nobleza o nos mostrará también la sencillez de las clases populares? Falcones es un maestro en recrear la atmósfera de épocas pasadas, así que estoy segura de que nos brindará descripciones detalladas de la vestimenta de la época. Probablemente veamos el contraste entre la ropa lujosa de la nobleza, con sus telas finas, joyas y bordados, y la vestimenta más práctica de los artesanos, campesinos y comerciantes. Me intriga pensar cómo la ropa podría reflejar las diferencias sociales y las tensiones entre los distintos grupos. Y ya que hablamos de tensiones, ¿crees que Falcones explorará las desigualdades y las injusticias que existían en la sociedad renacentista? Sin duda, la novela podría abordar temas como la pobreza, la explotación laboral, la discriminación religiosa o la situación de la mujer en una sociedad patriarcal. Recordemos que a pesar del florecimiento cultural, el Renacimiento también fue una época de grandes contradicciones y conflictos sociales. Es importante que la novela no idealice el pasado, sino que muestre también sus aspectos más oscuros. Y hablando de oscuridad, ¿cómo crees que el secuestro de Marina afectará a Arnau? Lo veremos luchar contra la corrupción y la violencia para rescatar a su hijastra. Es probable que Arnau se vea obligado a navegar por un mundo de intrigas y peligros para encontrar a Marina. Quizás tenga que enfrentarse a poderosos enemigos, desafiar las normas sociales o incluso cuestionar sus propias convicciones. Me imagino que la búsqueda de Marina podría llevarlo a un viaje de autodescubrimiento, enfrentándolo a sus propios miedos y limitaciones. ¿Y qué papel crees que jugará el amor en esta historia? Veremos un romance que florezca en medio del caos y la incertidumbre. El amor siempre ha sido una fuerza poderosa en las novelas de Falcones. En La Catedral del Mar, vimos cómo el amor de Arnau por Aledis lo impulsaba a superar los obstáculos y luchar por su felicidad. En Herederos de la Tierra, Hugo encontró consuelo y apoyo en el amor de su esposa Dolsa. Es probable que en El amor y en la guerra, el amor sea una fuente de esperanza y fortaleza para los personajes. Un faro en medio de la tormenta. Espero que así sea. Me encantaría ver cómo Falcones entrelaza las historias de amor con la trama principal, creando una narrativa llena de emociones y sorpresas. Y a ti, querido oyente, ¿te gustaría que en El amor y en la guerra nos mostrara una historia de amor épica? ¿O prefieres una historia más realista, centrada en los desafíos de la vida cotidiana en el Renacimiento? Déjanos tus comentarios y especulaciones. Y si quieres saber más sobre la obra de Ildefonso Falcones, te invitamos a escuchar la tercera parte de nuestro podcast, donde analizaremos las expectativas que tenemos para esta nueva novela. Y llegamos a la parte final de nuestra inmersión en El amor y en la guerra. Después de explorar el contexto histórico y algunos de los temas que podrían surgir, me gustaría centrarme en las expectativas que tenemos para esta nueva novela. ¿Qué te gustaría ver? ¿Qué te intriga? ¿Qué preguntas esperas que Falcones responda? ¿Por dónde empezar? Hay tantas cosas que me generan curiosidad. En primer lugar, me encantaría que Falcones profundizara en la psicología de los personajes. En La Catedral del Mar y Herederos de la Tierra nos presentó personajes complejos, con sus virtudes y defectos. Pero creo que en El amor y en la guerra podría ir un paso más allá. ¿A qué te refieres exactamente? Me gustaría que explorara las motivaciones más profundas de los personajes, sus miedos, sus traumas, sus sueños. Por ejemplo, ¿qué impacto tendrá el secuestro de Marina en su personalidad? ¿Cómo afectará la experiencia a su relación con Arnau? ¿Y qué hay de Arnau? ¿Cómo lidiará con la impotencia de no poder proteger a su hijastra? ¿Se dejará llevar por la venganza o buscará justicia a través de cauces legales?
Sí, sería interesante ver cómo Falcones desarrolla la evolución psicológica de los personajes a lo largo de la trama. Y ya que mencionas la justicia, ¿crees que la novela podría tener un mensaje social o político? Es posible. Recordemos que Falcones no rehúye abordar temas controvertidos en sus novelas. En La Catedral del Mar criticó la corrupción del poder religioso y la desigualdad social. En Herederos de la Tierra exploró las tensiones entre la nobleza y el pueblo llano. No me sorprendería que en El amor y en la guerra utilizara la trama del secuestro para denunciar la violencia, la injusticia o la corrupción política que existía en la Barcelona renacentista. Sería una forma muy efectiva de conectar la historia con el presente, mostrando que a pesar de los siglos transcurridos, seguimos enfrentando algunos de los mismos problemas. Y hablando de conexiones, ¿crees que Falcones hará alguna referencia a eventos históricos reales? Seguro que sí. Falcones es un maestro en entrelazar la ficción con la realidad histórica. En La Catedral del Mar integró la construcción de la catedral con eventos como la Peste Negra y la Guerra Civil Catalana. En Herederos de la Tierra, la trama se desarrolla en paralelo a la conquista de Nápoles por parte de la Corona de Aragón. Es muy probable que en El amor y en la guerra veamos referencias a personajes históricos, batallas o tratados que tuvieron lugar durante el Renacimiento. Me intriga pensar qué eventos históricos podrían tener mayor relevancia en la trama. Quizá la caída de Constantinopla en 1453, que marcó el fin del Imperio bizantino y el inicio del dominio otomano en el Mediterráneo, o la Guerra de las Dos Rosas en Inglaterra, que convulsionó al país durante décadas. Cualquiera de esos eventos podría tener un impacto en la historia, ya sea de forma directa o indirecta. Imaginemos, por ejemplo, que Arnau en su búsqueda de Marina se ve envuelto en las intrigas de la corte napolitana, o que tiene que viajar a Constantinopla en una misión diplomática. Las posibilidades son infinitas. Es emocionante pensar en todas las posibilidades. Y ya que hablamos de viajes, ¿qué rol crees que jugará la arquitectura en esta nueva novela? En La Catedral del Mar, la catedral era casi un personaje más, un símbolo de la fe y la perseverancia del pueblo. Veremos algo similar en El amor y en la guerra. Estoy segura de que la arquitectura seguirá siendo un elemento clave en la narrativa de Falcones. Barcelona, en el siglo XV, estaba experimentando un gran crecimiento urbano, con la construcción de palacios, iglesias y edificios públicos. Quizás la trama nos lleve al interior del Palau de la Generalitat, sede del gobierno catalán, o a la iglesia de Santa María del Pi, una de las joyas del gótico catalán. Sería fascinante ver cómo Falcones describe la arquitectura renacentista, con sus elementos clásicos, sus proporciones armoniosas y su decoración exuberante. Y ya para terminar, ¿qué mensaje o enseñanza esperas que deje en El amor y en la guerra? Espero que sea una historia que nos invite a reflexionar sobre la condición humana, sobre la lucha entre el bien y el mal, sobre la importancia del amor y la familia en tiempos de adversidad. Creo que Falcones tiene la capacidad de conmovernos con sus historias, de hacernos sentir empatía por sus personajes y de dejarnos con una sensación de esperanza, a pesar de las dificultades que enfrentan. Estoy totalmente de acuerdo. Espero que en El amor y en la guerra sea una lectura tan cautivadora como las anteriores, una historia que nos transporte a otro tiempo y nos deje con ganas de saber más sobre la saga de la familia Estañol. Y a ti, querido oyente, te invitamos a compartir tus expectativas y predicciones para esta nueva novela. ¿Qué crees que sucederá con Arnau y Marina? ¿Qué giros inesperados nos esperan? Déjanos tus comentarios y únete a la conversación. Y no olvides que en la descripción del podcast encontrarás un enlace para que puedas escuchar el audiolibro gratis usando Audible. Hasta la próxima.